Consumir carne te puede producir infartos, ACV, cáncer y literalmente destruye al planeta Tierra. Pero no es lo mismo cualquier tipo de carne, no es lo mismo cómo cocinar el tipo de carne. De hecho, la dieta basada en plantas, semillas, etc. puede ser beneficiosa en ciertas situaciones, pero no en todas. La discusión si debemos comer carnes o plantas es muy compleja y en tan solo 15 minutos te voy a contar los beneficios y los riesgos de una u otra dieta. Yo soy el doctor Juan Ignacio Beller, soy médico y cardiólogo. Acompáñame 15 minutos. ¿Comer carne es perjudicial? No son iguales todos los tipos de carne, existen varios tipos de carne. Las que llamamos procesadas, que son por ejemplo la panceta, la salchicha, el salamín, el jamón, es decir, los embutidos, los que tienen gran contenido de grasas, sal, las que están procesadas, tratadas, ahumadas. Esas son, desde el punto de vista cardiovascular y desde el cáncer, las peores. Están relacionadas al infarto, al ACV, a las placas de colesterol, están relacionadas al aumento de cáncer de colon y están muy bien relacionadas sobre todo a este cáncer de colon, pero también de páncreas, de próstata, de riñón. Ahora, los nutrientes que nos aportan serían los de las proteínas de las carnes mismas. Entonces, se debería ver el aporte nutricional, pero nos aportan gran cantidad de sodio, algunas sustancias que son probadamente cancerígenas y desde el punto de vista del medio ambiente son destructivas. Ahora, las carnes rojas, hablo de la carne vacuna, carne de cabra, carne de cerdo, por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular todavía no sabemos. Hay estudios que no tienen la fuerza de demostrar absolutamente lo que dicen, que muestran que habría una relación entre el cáncer de colon, por ejemplo, y el consumo de carnes rojas. Hay otros estudios, sin embargo, que muestran que esta relación no existe. Entonces, falta evidencia, pero podría ser y tendría que ver, por ejemplo, con cómo cocinamos la carne. Esto te voy a contar enseguida, cómo puedes disminuir este riesgo que podrías tener por consumir carnes rojas. Ahora, desde el punto de vista de los nutrientes, las proteínas que nos aportan las carnes, sobre todo las carnes rojas, son proteínas de alto valor proteico. ¿Por qué? Porque tienen los 9 aminoácidos esenciales, aquellos que forman el músculo, aquellos que nos provocan una adecuada salud desde el punto de vista de lo proteico. También son fuente muy importante de vitamina B12, que es muy difícil de conseguir en la dieta basada en plantas, por ejemplo. Por eso los veganos y los vegetarianos muchas veces se tienen que suplementar con vitamina B12, pero también son gran cantidad de, o desde el punto de vista nutricional, en realidad nos proveen gran cantidad de hierro, zinc y gran cantidad de creatina, de otros elementos que no siempre conseguimos dentro de las plantas. Entonces, desde el punto de vista nutricional nos aporta, la verdad, que muchos nutrientes que son necesarios. Las plantas también, pero déjenme explicarles que depende mucho de la planificación. Desde mañana vos no podés empezar una dieta vegetariana o vegana sin consultar a un médico, a un nutricionista o a un especialista, porque seguramente que con el tiempo vas a tener déficits si no las programás de manera adecuada. Y desde el punto de vista del medio ambiente, está literalmente la dieta basada en carnes rojas, está destruyendo al medio ambiente. Respecto a las carnes blancas no se ha observado relación con el aumento de la mortalidad por el corazón o el aumento del cáncer, es decir, son neutras. Y estoy hablando de carne de pollo, pavo, ganso, otras aves, incluso el pescado. El pescado es muy bueno porque tiene grasas que son buenas. Desde el punto de vista de los nutrientes son buenas, completas, y desde el punto de vista del medio ambiente serían mucho menos contaminantes que los procesados y las carnes rojas. Enseguida les voy a hablar un poco más de esto. Ahora, ¿qué pasa con la dieta basada en plantas? Desde el punto de vista del riesgo cardiovascular disminuiría, es decir, si vos haces una dieta basada en plantas, algunos estudios bien interesantes muestran que tu riesgo cardiovascular disminuiría. Tendría una disminución en la resistencia a la insulina, aquella que provoca la diabetes tipo 2, por ejemplo, una de las principales causas. Tendría una disminución del peso, una disminución de la inflamación. Entonces, tiene beneficios desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. También se vio en algunos estudios que
el consumo de dietas basadas en plantas, semillas, granos, etcétera, disminuiría el riesgo de algunos tipos de cáncer. Ahora, el problema está desde el punto de vista nutricional. Vos podés tener casi todos los nutrientes si la planificación de tu dieta basada en plantas es correcta, es hecha por un profesional. No se trata, y no lo digo despectivamente, de comer lechuga de ninguna manera. La dieta basada en plantas debe estar seguida por un profesional hasta que aprendas qué plantas, qué semillas, qué granos, etcétera, debes comer para que tu dieta sea balanceada. Y por otro lado, hay nutrientes que son muy difíciles de conseguir en la dieta basada en plantas. Les pongo acá grande y en rojo, por ejemplo, la vitamina B12. Se recomienda a aquellas personas que no comen ningún producto de origen animal que se suplementen con vitamina B12 porque les va a faltar y es fundamental para el sistema nervioso central, para mover los músculos, para los nervios, etc. Entonces, aquellos pacientes que deseen realizar una dieta que no consumen ningún producto de tipo animal deben suplementarse. Y también es muy difícil conseguir en la naturaleza, fuera de los animales, por ejemplo, vitamina D3, por ejemplo, omega 3, que lo conseguimos, de hecho nuestro cuerpo lo genera, pero en muy poca cantidad, entonces deberían suplementarse o deberían consumir adecuadamente la cantidad. Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, parece ser la mejor manera de alimentarnos. Muchos dicen que si nosotros queremos tener este mundo dentro de algunos cientos de años, deberíamos hacer este consumo. Y muchos incluso se animan a decir que finalmente evolucionaremos a consumir plantas. Yo les quiero contar desde el punto de vista evolutivo, porque esto es, yo lo hablé con colegas míos veganos y vegetarianos, ¿somos herbívoros o somos carnívoros? Realmente se piensa que la mayoría de los animales que son herbívoros provinieron, estoy hablando de mamíferos, de carnívoros anteriores y se fueron adaptando, es decir, fueron evolucionando al medio ambiente. El humano tiene varias cosas para pensar lo que les voy a contar enseguida. Por ejemplo, desde el punto de vista de los dientes. Tenemos dientes como las muelas, los premolares, los incisivos, que están hechos para masticar, triturar y destruir plantas. Por otro lado, tenemos los caninos, los colmillos, mal llamados colmillos, que son dientes especializados en rasgar carne. Entonces, desde el punto de vista de los dientes, diríamos que ni somos carnívoros ni somos herbívoros. Aparentemente somos omnívoros. Pero fíjense lo que pasa con los intestinos. Si bien hay excepciones, se sabe que aquellos animales que se alimentan de carne tienen una dieta con mucha más calorías, entonces su intestino tiende a ser más cortos en los carnívoros. ¿Por qué? Porque necesita un menor procesamiento la carne, mientras que los herbívoros tienen un intestino o un sistema digestivo en realidad mucho más adaptado, mucho más largo, el intestino es más largo, necesitan tomar todas las calorías que pueden de las plantas, etc. Entonces, ¿dónde está el humano entre estos? No tiene el intestino ni muy largo ni muy corto, otra vez para pensar que somos herbívoros. Y por último, la digestión. Ustedes saben que a las plantas les podemos sacar muchas cosas, o a los granos, bla, bla, le podemos sacar la raíz, le podemos sacar las frutas, le podemos sacar la misma hoja, los tallos, etc. Pero ¿saben qué? La mayoría de las plantas no se pueden digerir adecuadamente por los seres humanos porque nos falta una enzima que se llama celulasa, que degrada justamente las células vegetales en su envoltura, poseen en su capa más externa, poseen un tipo especial de recubrimiento que está hecho de celulosa, un tipo de fibra. Nosotros no la podemos digerir, de hecho muchos mamíferos, y les doy un ejemplo bien simple, la vaca tampoco puede de manera correcta, aunque ella mucho más que nosotros, pero la vaca tiene bacterias amigas que le permiten digerir adecuadamente, por ejemplo, el pasto. Los humanos no contamos con eso, por eso no podemos tomar todos los nutrientes de una planta. Esto no quiere decir que la alimentación basada en plantas no te alimente, quiere decir que ciertos nutrientes que nos proveería una planta no los dispondríamos porque no tenemos la enzima que digiere. Hay soluciones para esto, les voy a contar más enseguida. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, parece que somos omnívoros, es decir, que podemos alimentarnos de carnes y de plantas. Y en mi opinión, que les voy a dar pronto, yo creo que esta es la mejor solución, pero déjenme explicarlo. Entonces, doctor, vamos a lo práctico. ¿Cuánta carne podría consumir para no tener riesgo de cáncer, riesgo cardiovascular y destruir el medio ambiente? Bueno, se dice que si consumís más de 90 gramos, y esto está sacado de fuentes oficiales del Reino Unido, deberías bajar tu consumo, sobre todo de carnes procesadas y carnes rojas, a menos de 70 gramos por día. Doctor, ¿y eso qué es? ¿Pongo en una balanza? No. 70 gramos día serían más o menos 2 fetas finas
de carne del tamaño un poquito más pequeño que una feta común de pan. Entonces eso es lo que vos más o menos deberías consumir por día. Ahora, no importa solo la cantidad, sino la calidad de la carne. Si vos podés evitar las carnes procesadas, evitalas totalmente porque tienen gran contenido de sodio, gran contenido de sustancias cancerígenas que te inflaman, etc. Ahora, las carnes rojas podés comerlas en baja cantidad. ¿Cuántas? 2 a 3 veces por semana, unos 70, 80 gramos por vez por semana. Lo que sí podrías hacer es consumir más carnes blancas, pollo, pescado, etcétera, que son carnes que no hay evidencia que sean malas para la salud, ni desde el punto de vista del cáncer, ni desde el punto de vista de los nutrientes. Pero ¿saben qué? Mientras que leía esto, me enteré que también tiene que ver cómo cocinamos la carne. Hay ciertos productos de cuando nosotros cocinamos, sobre todo la carne roja con grasa, que tienen que ver con productos cancerígenos. Cuando nosotros ponemos en la parrilla, por ejemplo, carne roja con grasa a temperaturas muy altas, lo que hace la carne es derretir la grasa. Esa grasa se pega y por una serie de cambios químicos generan sustancias que están comprobadas, y lo digo así, comprobadas, que generan cáncer. Entonces, ¿cómo puedo disminuir la producción de esas sustancias que son tan dañinas? Lo primero, no cocines a fuego máximo tus carnes, cocina a fuego moderado, dale más tiempo. Cuando se genere la grasa que chorrea en la parrilla o en la misma fuente, trata de limpiarla, que no generen esos vapores, esos humos que generalmente se pegan a la carne y que nos dan esas sustancias que son tan nocivas. Disminuyendo la temperatura con la que cocinás, disminuyendo la grasa que se pega, vos podés disminuir el 90% de estas sustancias que te digo que son tan malas. Entonces es cuánta carne, qué tipo de carne e incluso cómo consumir. Entonces, desde el punto de vista del cáncer y del corazón, preferiblemente carnes blancas, no carnes procesadas, podés comer alguna vez, pero no a diario. Carnes rojas, en menor cantidad, 2 a 3 veces por semana, preferiblemente pescado. Y recordá, la dieta basada en plantas es muy buena. ¿Por qué? Porque consumir carne literalmente consume al mundo. Déjame darte unos datos que a mí me llamaron muchísimo la atención. Más o menos el 15% de los gases de efecto invernadero, aquellos que están provocando el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono, son producidas por la industria de la carne, ¿sí? La industria ganadera. Entonces es muchísimo. Representa, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los aviones, todos los autos y todos los barcos de Estados Unidos producen la misma cantidad de gases invernaderos. El 25% del agua potable del mundo, un recurso sumamente escaso en gran cantidad de los países, es tomada por animales que son criados para ganadería, tanto para la ganadería como para la leche. Entonces estamos consumiendo el 25% del agua del mundo. Si nosotros alimentáramos a los humanos con los granos y las plantas que alimentamos a los animales que tenemos para consumir, podríamos alimentar a 3.000 millones de personas. Y les dejo una última cosa, son seres vivos. Hay ciertas granjas de ganadería que intentan optimizar los tiempos, optimizar el terreno, optimizar la alimentación. Entonces, los animales son expuestos a condiciones intolerables desde cualquier punto de vista. Por ejemplo, hay cerdos que nunca ven la luz del sol. Sus crías son desprendidas de los cerdos y se los toman y se los llevan. Por ejemplo, los pollos masculinos generalmente no se ocupan, entonces se destripan y literalmente se descartan. Los femeninos o aquellos hembras son utilizados para poner huevos toda su vida y luego se utiliza su carne, por ejemplo. Las vacas son obligadas a tener una tras otra cría de ternero para que sigan dando leche. Se les da antibióticos constantemente, se les da hormonas. Ahora, hay granjas que hacen las cosas un poco mejor, que son llamadas granjas ecológicas, que le dan una calidad de vida más o menos aceptable a los animales. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el medio ambiente, para mejorar los seres vivos? Si consumís carne como consumo yo, trata de que sea de granjas conocidas, de granjas orgánicas, de granjas ecológicas, donde el tratamiento que se le da a los animales es por lo menos un poco más aceptable que en esas industrias tan grandes donde lo que se optimiza es el terreno y el tiempo y donde literalmente los animales están en condiciones infrahumanas. Déjame por último darte mi opinión. Doctor, entonces, ¿debo consumir carne o plantas? A mi entender, el consumo de plantas te va a producir déficits nutricionales si vos no planificás adecuadamente. ¿Podés consumir plantas? Sí, y con plantas me refiero a
vegetarianismo o veganismo, siempre y cuando esté bien planificado y te suplementes con aquellas o aquellos nutrientes que sean difíciles de conseguir. ¿Podés consumir carne? Sí, preferiblemente carnes blancas y carnes rojas no procesadas. Recordad que el pescado es lo mejor, el pollo es lo mejor dentro de las carnes. A mi entender, una dieta balanceada que esté en el medio de los dos, con un consumo responsable de carne, de granjas responsables, ecológicas y demás. Incluso se está hablando de la carne sintética, si quieren en otro episodio les hablo. Pero un consumo responsable y equilibrado entre los dos te va a dar una mejor calidad de vida, vas a cuidar al medio ambiente, sobre todo si disminuís un poquito el consumo de carne. Espero esta charla realmente te haya sido útil. Estamos a punto de llegar al 1.000.000 de seguidores. Ayúdanos y suscríbete. Déjanos de qué querés que te hablemos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.